Iniciando Canvas. En este video vamos a trabajar con el Canvas. El Canvas es un GameObject de Unity, el cual nos va a permitir manipular y crear interfaces de usuario. Vamos a ver cómo se incrusta un Canvas y vamos a ver las principales propiedades que este posee. Para agregar un Canvas, damos clic derecho sobre el panel de jerarquía, seleccionamos la opción UI y vamos a encontrar la opción Canvas. Como vemos, automáticamente se agrega un GameObject que va a tener unos componentes especiales para la manipulación del Canvas y adicional se agrega el Event System. Recordemos que el Event System es ese GameObject que nos va a permitir detectar algún cambio o evento que se ejecute a través del Canvas. Vamos a seleccionar el Canvas y vamos a analizar algunos elementos. El Canvas posee tres componentes básicos. El primero de ellos, Canvas, el cual nos va a permitir seleccionar el comportamiento del Canvas durante la ejecución de nuestro nivel de juego. Tenemos una propiedad que se llama Render Mode. Si damos clic, se van a desplegar tres opciones. Vamos a tener una forma Screen Space, Overlay, Screen Space, Camera y Workspace. Overlay básicamente lo que hace es situar el canvas pegado a la pantalla, es decir, que no se va a mover mientras que nosotros estamos interactuando en nuestro nivel de juego. Screen Space Camera, el canvas se va a mover hacia donde nosotros movamos la cámara. Si la rotamos arriba, abajo, izquierda, derecha, el canvas se va a mover con ella. Workspace se utiliza muy a menudo cuando deseo colocarle algún atributo, algún botón, alguna señal, algún título a un GameObject del juego. Hoy en día es muy común encontrar el uso del Workspace en algunos juegos donde le colocan unos indicadores de vida o nombres a los personajes en la parte superior. Para nuestro caso, vamos a utilizar el Overlay en nuestro diseño. Tenemos el componente Canvas Scaler. El componente Canvas Scaler nos va a permitir seleccionar el comportamiento que va a tener el Canvas al momento de ejecutarse nuestro nivel de juego. Tenemos el modo de escala, tenemos varias opciones. Constante con respecto al tamaño de píxeles, constante con respecto al tamaño de la pantalla, constante con respecto a el tamaño físico del dispositivo. Recomendación: utilizar siempre el escalado con respecto a un tamaño de pantalla. Por defecto, Unity nos coloca la resolución más baja. Vamos a cambiarla a 1280 por 720. Estos ajustes son muy importantes llevarlos a cabo antes de comenzar a diseñar nuestra interfaz de usuario. Vamos a tener varias opciones. Entre esas tenemos una propiedad que se llama Screen Match Mode. Si queremos que se expanda, que se ajuste tanto al ancho como al alto, por lo general utilicemos que se ajuste tanto el ancho como el alto. Quiere decir que el canvas, dependiendo de la resolución de la pantalla o del dispositivo, se va a ajustar al ancho o al alto. Tenemos dos valores. 0 indica que el canvas se va a ajustar únicamente a lo ancho. 1 significa que el canvas se va a ajustar solamente a lo alto. Si yo quiero que el canvas se ajuste tanto a lo ancho como a lo alto, vamos a definirlo en 0.5. Estos elementos o estas configuraciones son muy importantes tenerlas en cuenta antes de comenzar a trabajar con el canvas. Otra de las configuraciones
bien importantes es el aspecto de trabajo en la interfaz de Unity. Por lo general, siempre nos vamos a encontrar con un aspecto free. Recomendación importante, siempre trabajar al aspect ratio 16:9. Esto nos va a permitir tener un canvas consistente y uniforme. Si le doy doble clic al canvas, lo ubicamos en 2D para tener una mejor visualización. Podemos encontrar que el canvas es una especie de lienzo en la cual nosotros vamos a poder colocar cada uno de los componentes para definir la interfaz de usuario. Bien, con esto finalizamos este video en el cual explicamos cómo funciona el canvas, explicamos cómo funciona cada uno de los componentes que posee el canvas, cuáles son las principales recomendaciones a tener en cuenta para así tener una interfaz que se ajuste a los cambios de dispositivo.